Un gusto saludarlos de nuevo, su servidor Luis de León. En este momento vamos a analizar los temas de hidrostática e hidrodinámica, que como van muy de la mano, entonces por esa razón vamos a empezar primero con hidrostática, luego con hidrodinámica. Entonces empecemos con la primera diapositiva. Encontramos cuál es la definición, lo que entendemos por hidrostática. Hidrostática, rama de la física que se encarga del estudio de los fluidos en reposo. Es decir, o en otras palabras, este tipo de fluidos que vamos a analizar inicialmente no tienen movimiento, no se mueven. Y de ahí surge la palabra hidro, que se refiere a cualquier fluido, y estática, que son fluidos sin movimiento o estáticos. Veamos la definición de fluido. ¿Qué es un fluido? Fluido, conjunto de moléculas dispuestas al azar, que se mantienen juntas por débiles fuerzas de cohesión, así como las fuerzas ejercidas por el tejido o recipiente que las contiene. Este es un concepto, es una definición que nos es útil para entender lo que es un fluido. El fluido puede ser, por ejemplo, un líquido, como el agua, o el aire, por ejemplo. Están los dos dentro de la categoría de fluido. Y estas moléculas son muy débiles. O sea, las fuerzas de cohesión entre las moléculas de los fluidos son demasiado débiles que normalmente adoptan la forma del recipiente que las contiene. Muy bien, continuemos con la siguiente diapositiva. Siempre dentro del tema de hidrostática necesitamos antes conocer algunos conceptos, algunas definiciones que nos van a ser de mucha utilidad para el desarrollo de este tema. El primer concepto que quiero compartir con ustedes es la definición de presión. ¿Qué es presión? De alguna manera quizás tenemos alguna idea de lo que significa presión, pero el concepto en sí que encierra el tema de presión es a través de esta fórmula, que en este momento se las voy a enmarcar. Presión es igual a fuerza partido área. Pero aquí existe una condición, y la condición que existe es que la fuerza debe ser perpendicular al área. Como lo podemos observar en nuestra definición, esta pequeña t como invertida que aparece como un subíndice de F nos recuerda que la fuerza debe ser perpendicular al área. ¿Qué significa esto de perpendicular? La palabra perpendicular significa 90 grados, o que la fuerza debe estar a 90 grados con la superficie. En esta fórmula, acá tenemos qué significa cada una de esas letras. P significa presión. La letra F significa o nos sirve para representar la fuerza. La letra A mayúscula la utilizamos en esta ecuación para representar el área o la superficie. Las letras que aparecen acá entre corchetes son las unidades de medida. Como ustedes pueden observar en la diapositiva, la presión se puede medir en pascales. También se puede medir en bares o en bar, en singular, en milímetros de mercurio, en atmósferas. En realidad, para definir la presión, sus unidades de medida, hay una serie de unidades de medida. Yo solamente escribí en esta diapositiva 4. Los pascales,
los bares, los milímetros de mercurio y las atmósferas. Existen otras unidades de medida. Sin embargo, lo que aquí corresponde al Sistema Internacional de Medidas, visto en una de las clases anteriores, existen tres sistemas: el Sistema Internacional de Medidas, el sistema CGS y el sistema inglés. Lo que corresponde al Sistema Internacional de Medidas es el Pascal. Así medimos la presión en este sistema. En este mismo sistema medimos la fuerza en Newton. El área es una superficie. Entonces sus unidades de medida en el sistema internacional son los metros cuadrados. De aquí en adelante, la clase yo fundamentalmente la voy a desarrollar en el Sistema Internacional de Medidas, que es el más utilizado y es el más frecuente que encontramos en los libros de texto. Muy bien, habiendo hecho un pequeño recordatorio de los sistemas de medida, vamos a continuar ahora con la variación de la presión. ¿Qué sucede con la presión? ¿Qué sucede con la presión cuando cambia la altura? ¿Qué pasa con esta presión cuando hay una profundidad? Entonces, en esta nueva diapositiva tenemos qué pasa con la presión, con la altura y con la profundidad. Muy bien. La presión con la altura disminuye y con la profundidad aumenta. En esta figura podemos observar una montaña, que esto representa que la altura ha aumentado. Un volcán, por ejemplo. Un volcán, nuestra altura aumenta. Mientras más escalamos, más subimos. Pero entonces, ¿qué sucede con la presión? Voy a hablar en este momento de la presión atmosférica. En realidad, la presión se puede clasificar en tres tipos de presión. La presión atmosférica es una de ellas. La presión manométrica es otra. Y la suma de las dos primeras, es decir, la atmosférica más la manométrica, da como resultado la absoluta. En este momento vamos a analizar únicamente qué sucede con la presión atmosférica, con la altura y con la profundidad. Entonces, la presión atmosférica, de acuerdo a lo que tenemos escrito en esta diapositiva, y se lo estoy resaltando con la flechita en color azul, la presión aumenta con la profundidad y la presión disminuye con la altura. Este es un concepto importante. Eso explicaría por qué un atleta, un corredor, le es más fácil correr en un clima tropical, un clima cálido, que correr en tierra fría. Tierra fría, si un atleta decide correr, le cuesta más respirar. Y precisamente porque la presión atmosférica es la causante de que nosotros respiremos. Es más fácil, por ejemplo, que una persona con un problema de salud, por ejemplo asma, puede respirar mejor en un clima tropical que en un clima frío. Ahí le costaría mucho. Continuemos con la siguiente diapositiva. La presión atmosférica es una presión constante, siempre que estemos ubicados a nivel del mar, porque si subimos, lo que sucede es, tal y como vimos, voy a regresar un poquito a la diapositiva anterior, la presión disminuye con la altura. O sea, si subimos, la presión disminuye. Voy a avanzar ahora a la siguiente diapositiva, la que ya estábamos viendo. La presión con la altura disminuye y la presión con la profundidad aumenta.
Entonces, el valor constante que nosotros encontramos, o con el cual utilizamos en los textos, está medido a nivel del mar. Claro que como si subimos unos metros no varía tanto, que por lo general asumimos que es constante a diferentes alturas, pero en realidad sí va variando. Pero esta variación es mínima, por eso podemos considerar que la presión atmosférica es constante. Sus valores en diferentes sistemas son: presión atmosférica en pascales, 1 por 10 a la 5 pascales. Aquí tenemos una notación científica: 1 por 10, una base 10, elevado a la potencia 5 pascales, ya que el pascal es la unidad de medida de la presión en el sistema internacional. Si vamos a medir la presión atmosférica en otros sistemas, también lo podemos hacer. Por ejemplo, la presión atmosférica en milímetros de mercurio es 760 milímetros de mercurio. La presión atmosférica también es igual a una atmósfera. Para convertir o transformar de un sistema a otro, pues existen conversiones, existen tablas que son útiles para trasladar de un sistema a otro. Pero eso es una clase anterior, ¿verdad? Por lo tanto, en este momento solamente concentrémonos en la presión. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Siempre esta nos sirve para verificar o recordar que la presión con la profundidad aumenta. En esta diapositiva podemos observar una tortuga de mar, 3 buzos ahí tratando de fotografiar o tomar a la tortuga. Pero lo que esto representa en sí es que si bajamos cierta profundidad por debajo del nivel del mar, la presión va a aumentar. Y esto precisamente es porque la tortuga tiene un peso adicional que va cargando, que es una columna de agua. Y esa columna de agua le ejerce mayor presión. Volvamos al ejemplo de los atletas. Un nadador puede nadar con facilidad a nivel del agua, de la piscina. Pero si decide bajar, o sea, internarse en la profundidad de la piscina, aparte de que se le va terminando el aire, va a existir una mayor presión, porque él sobre su espalda lleva una columna de agua que la va cargando, y esa columna de agua le ejerce una presión. Por lo tanto, debajo del nivel del mar hay mayor presión, y en una montaña, en un volcán, existe menor presión. Ese es el concepto que quiero recalcar en esto que llevamos hasta el momento. Continuemos. Vamos a analizar ahora la ley de Pascal. La ley de Pascal es un concepto de mucha importancia dentro de la física. ¿Qué dice la ley de Pascal? ¿Cuál es su definición? Las definiciones en física son muy importantes. Cuando uno está resolviendo ejercicios numéricos, debe basarse en sus definiciones, en sus conceptos. Si los conceptos están claros, resolver ejercicios numéricos es fácil. Por lo tanto, aquí tenemos la definición de la ley de Pascal. Con el puntero les voy a ir leyendo lo que nos dice este concepto. Un cambio en la presión aplicada a un líquido se transmite a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente. Bueno, ¿qué significa esto? En la figura
podemos analizar, podemos ver un vehículo que está siendo levantado por una plataforma. Si en algún momento tienen la oportunidad de observar esto, se van a dar cuenta que con una pequeña fuerza F1 en este caso, que el operador realice, puede levantar un automóvil. Y precisamente esa es la ley de Pascal. La ley de Pascal, en otras palabras, nos dice que si aplicamos una fuerza pequeña y de acuerdo a la relación de áreas que tengamos, ustedes pueden observar aquí que hay un área 2. Aquí en el puntero se puede observar un área 1, donde se está aplicando una fuerza F1 y entonces surge una fuerza F2 de una magnitud mucho mayor que la fuerza F1, que es capaz de levantar un automóvil. Con la ley de Pascal funcionan todo lo hidráulico. Otro ejemplo de las aplicaciones de la ley de Pascal es el freno hidráulico de los automóviles. Cuando una persona frena un auto, un camión, un bus, por ejemplo, lo que hace es una pequeña fuerza con el pie. Pero esa pequeña fuerza se transmite a través de relaciones de áreas, que en nuestra figura sería área 1 y área 2. Y esa pequeña fuerza que se hace con el pie es capaz de detener el auto, que en realidad lleva mucha fuerza. Y que sería muy difícil detenerlo solamente con un pie, con la fuerza que hacemos en el pie. Por lo tanto, la ley de Pascal, vamos a analizar ahora en detalle lo que tenemos en la figura. Analicémoslo de nuevo. F1 es una fuerza que se aplica sobre el área 1. Esta pequeña fuerza F1, aplicada sobre un área, ejerce una presión, porque tal y como vimos en la primera ecuación, estamos analizando esta parte por el momento. Una fuerza aplicada a un área va a ejercer una presión. Esa presión logra un desplazamiento, que en esta figura está siendo medido como delta x1, o sea, un pequeño desplazamiento. Pero como hay un desplazamiento del émbolo, en esta figura hay un émbolo no es más que una parte circular que no permite que se escape el fluido. Y al no permitir que se escape, entonces ejerce presión en todos los puntos del fluido. Esta fuerza es transmitida, de acuerdo a la ley de Pascal, en todos los puntos del fluido. Es decir, las partículas del fluido, que puede ser aire, agua, por ejemplo, todas las partículas, hablemos de agua, todas las partículas del fluido se ejercen presión unas entre otras, que a nivel macro podemos ver un efecto de una gran fuerza, F2, aplicada sobre una área 2, y que por lo tanto esta fuerza F2, que va hacia arriba, tal y como se lo estoy resaltando, con la flecha en color azul, que les estoy dibujando, es capaz de levantar el automóvil. Ese es el concepto de la ley de Pascal. Con una fuerza pequeña puedo lograr una gran fuerza. Esto, claro, va a depender de la relación de áreas. Observemos, aquí tenemos un área 1 y aquí tenemos un área 2. De acuerdo a la relación de áreas, así va a ser también la magnitud de la fuerza resultante, F2, que va hacia arriba. Teóricamente ese es el concepto de la ley de Pascal. Sin embargo, la ley de Pascal tiene su fórmula,
tiene su definición matemática, que es la que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Continuemos entonces. De nuevo tenemos la ley de Pascal. La ley de Pascal. ¿De dónde surge la ley de Pascal? Su ecuación matemática. En este momento voy a enmarcarles cuál es el principio o de dónde surge la ley de Pascal, porque también se basa en un concepto. El concepto de hidrostática que nos ayuda a conocer, a generar, a escribir nuestras ecuaciones matemáticas, es que a la misma altura siempre va a existir la misma presión. Si yo defino dos alturas iguales, obtengo la misma presión, no importando si alguien está, por ejemplo, en el departamento de Quetzaltenango, por ejemplo, o si alguien está en la ciudad capital, pero si los dos están a la misma altura, aunque a diferentes distancias, vamos a obtener la misma presión. Ese es el fundamento de la ley de Pascal. En eso se basa la ley de Pascal. Es un concepto que nos dice que a la misma altura la presión es la misma. Por esa razón, aquí en esta fórmula, en esta igualdad matemática, podemos escribir que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. Muy bien. Debido a que las dos presiones son iguales a la misma altura, eso significa que si aplicamos ahora la ley de la fórmula de presión, recordemos que la definición de presión dice presión es igual a fuerza dividido dentro del área, y la condición es que la fuerza y el área deben de ser perpendiculares, o la fuerza debe ser perpendicular al área, es decir, a 90 grados con respecto a la superficie. Entonces, como presión es igual a fuerza partido área, solamente que ahora lo estamos aplicando en el punto 1 de nuestra figura que vimos en la diapositiva anterior. Teníamos un punto 1 porque en ese punto estaba aplicada la fuerza 1 y ahí estaba el área 1. Aplicando la definición de presión al punto 1, llegamos a esta ecuación. Ahora, si hacemos exactamente lo mismo, pero ahora en el punto 2, estamos de nuevo ahora en esta ecuación. Presión 2 es igual a fuerza 2 dividido área 2. Se los voy a enmarcar bien. Entonces, aplicada la definición de presión en el punto 1 y en el punto 2, e igualando, porque estamos a la misma altura, y a la misma altura la presión es la misma, entonces llegamos a la fórmula matemática de la ley de Pascal. Y la ley de Pascal dice entonces, de forma numérica, fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Esta es la ley de Pascal. Bajo la ley de Pascal funciona todo lo hidrodinámico. Continuemos, avancemos hacia la siguiente diapositiva. Muy bien. En esta diapositiva vamos a analizar un poquito más a fondo la ley de Pascal, pero en términos matemáticos. La ley de Pascal. De la ecuación que teníamos en la fórmula anterior, si despejamos F2,
de la ecuación anterior, entonces el área 2, que antes estaba dividiendo, ahora aquí está multiplicando. Y entonces tenemos despejada la fuerza 2. La fuerza 2 entonces es igual a área 2 por F1. Y todo eso dividido entre el área 1. Aquí hay algo importante en esta fórmula. O sea, lo hemos despejado de esa manera porque nos interesa conocer cuál es la relación entre áreas. En esta circunferencia podemos observar cuál es la relación de áreas. ¿Cuál es el área 1? ¿Cuál es el área 2? Los voy a enmarcar de nuevo. La relación de áreas es área 2 sobre área 1. Esto es importantísimo, porque la relación de áreas nos va a definir qué tan grande o qué tanto vamos a encontrar la fuerza F2 o qué tanto la vamos a aumentar. Por ejemplo, podría ser que con una fuerza F1 de 1 newton, y de acuerdo a la relación de áreas, obtengamos una fuerza de 5 newton. O podría ser que la fuerza encontrada F2 podría ser de 10. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe a que podría ser de 5 o de 10 si yo estoy aplicando una fuerza de 1? Pues precisamente se debe al factor multiplicador. Y el factor multiplicador lo define la relación de áreas. Área 2 sobre área 1. Esta relación de áreas es lo que nos define si vamos a aumentar la fuerza considerablemente o vamos a obtener un pequeño aumento, ¿verdad? Por lo tanto, mientras más grande es el área 2, mayor es la fuerza resultante. Si el área 2 es menor, entonces también la fuerza es menor. Pero eso lo va a definir la relación de áreas, porque también depende del área 1. O sea, depende de la división, de la razón, de la proporción que exista entre el área 2 y el área 1. A esa división del área 2 y el área 1 es lo que le llamamos precisamente factor multiplicador. Se llama factor multiplicador porque este factor va a aumentar nuestra fuerza, o sea, la va a multiplicar. Por ejemplo, si el factor multiplicador es 2 y nosotros aplicamos una fuerza de 1, obtenemos una fuerza de 2 newtons. Si el factor multiplicador es 5 y aplicamos una fuerza de 1 newton, entonces vamos a obtener una fuerza de 5 newton. Entonces, el factor multiplicador es el que define cuánto va a aumentar nuestra fuerza, qué tanto va a aumentar, o va a ser una fuerza muy pequeña. Porque, por ejemplo, si este factor multiplicador es 1, no estamos aumentando la fuerza aplicada. Prácticamente es la misma fuerza. Continuemos. La ley de Pascal. Seguimos con la ley de Pascal. En la figura anterior, donde ustedes pudieron observar el móvil, la camioneta que estaba ahí, el automóvil que estaba siendo levantado por una plataforma hidráulica. En esa figura no se agrega ni se saca agua. Si no se agrega y tampoco se saca agua, significa que el volumen en el punto 1 también es igual al volumen en el punto 2. Aunque la figura que nosotros observamos se observa en esta diapositiva como una figura plana, en realidad tiene un volumen.
si lo miráramos en 3D, en 3 dimensiones, entonces podríamos observar el volumen. Existe un volumen, y como no se agrega ni se saca agua, el volumen 1 es igual al volumen 2. De acuerdo a esta ecuación, si el volumen 1 es igual al volumen 2, entonces determinemos o hallemos cuál es el volumen 1. El volumen que nosotros tenemos es el volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro es una figura geométrica. Se obtiene multiplicando el área por la altura. Este x1 es el desplazamiento que se logró aplicando la fuerza F1 en el punto 1. Entonces, área 1 por x1 es un volumen. Y es igual, porque aquí tenemos el símbolo igual, y aquí también, solamente lo hemos copiado. Es igual a volumen 2, pero volumen 2 va a ser área 2 por x2. Eso significa, de acuerdo a la flechita que está ahí, de nuevo se las voy a resaltar, eso implica que si ordenamos nuestros términos, x1 lo copiamos, x2 de este lado está multiplicando, aquí lo pasamos a dividir, o ya está dividiendo, porque estamos ordenando nuestra ecuación. En este lado de la ecuación, ¿qué obtenemos? En este lado de la ecuación tenemos de nuevo el factor multiplicador. ¿Y cuál es el factor multiplicador? Pues la relación de áreas. Pero si aquí tenemos que área 2 sobre área 1 es igual a x1 sobre x2, entonces significa también que este es un factor multiplicador, porque son iguales. Por esa razón, aquí tenemos que también a la relación x1 sobre x2 también se llama factor multiplicador y lo obtenemos de acuerdo a esta ecuación. x1 sobre x2 es igual a área 2 sobre área 1. ¿Qué significa esto? Eso significa que no es necesario conocer la relación de áreas. Podemos únicamente tener la relación de desplazamientos. ¿Cuánto se desplazó el fluido en el punto 1 y cuánto se desplazó el fluido en el punto 2? Ya que, de acuerdo a esta ecuación matemática, esto es lo mismo y por lo tanto también se llama a la relación x1 sobre x2 factor multiplicador. Todas estas variables vienen de la figura de la diapositiva donde estaba el móvil. Muy bien. Continuemos entonces. Vamos a analizar ahora uno de los principios fundamentales de mucha relevancia en el tema de hidrostática: la fuerza de empuje. Esta fuerza de empuje fue descubierta accidentalmente. La fuerza de empuje se representa con la letra B, porque en ocasiones también se llama fuerza boyante, o también utilizamos la letra E. Las dos son mayúsculas. Estas dos letras normalmente se utilizan para representar la fuerza de empuje. Por esa razón aquí dice B igual a E, porque se puede utilizar, podemos utilizar las dos letras. B igual a E. Y esto igual a M del agua, el subíndice AG que tenemos acá, lo estoy señalando, quiere decir masa del agua multiplicado por la gravedad. Esta es su ecuación matemática.
La densidad, la densidad multiplicado por el volumen da como resultado la masa. Eso significa que aquí lo único que hemos hecho es una sustitución de la masa. O sea que en lugar de escribir masa, también podemos escribir densidad por volumen, ya que densidad por volumen es igual a masa. Entonces solamente hemos modificado un poquito nuestra ecuación para que sea más fácil comprenderla. ¿A qué es igual la fuerza de empuje? Fuerza de empuje es igual al peso del fluido desalojado por el objeto. Se los voy a explicar de otra manera, para que sea más fácil la comprensión del concepto de la fuerza de empuje. Esa fuerza de empuje se puede definir y precisamente esa fue la manera en la cual se descubrió o se conoció la fuerza de empuje. Por ejemplo, cuando una persona se va a una piscina, se sumerge en el agua, su peso es menor que su peso real. Su peso es menor precisamente porque el agua lo empuja hacia arriba. Y esa fuerza hacia arriba es lo que se llama fuerza de empuje. Si la persona que está dentro del agua se relaja lo suficiente, puede flotar. Y es porque el agua le hace una fuerza hacia arriba que lo mantiene flotando. Esa precisamente es la fuerza de empuje. Pero para seguir aclarando esto de la fuerza de empuje, ¿qué harían ustedes si, por ejemplo, yo les doy un cilindro y les digo, jóvenes, la tarea para mañana es averiguar cuál es el volumen de este cilindro? Bueno, yo creo que eso es relativamente fácil si uno tiene la fórmula para calcular el volumen de un cilindro, porque existe, ¿verdad? Y la fórmula es volumen es igual a pi r cuadrado por h, donde r es el radio y h es la altura. Por ejemplo, la figura que tenemos acá es un cilindro. La altura sería la distancia que hay de este punto, ahí con la flecha azul, hasta acá. Esa es la altura. El radio es la distancia que hay del centro a un extremo. Por lo tanto, ustedes me podrían calcular con suma facilidad cuál es el volumen del cilindro. Pero ¿cómo harían ustedes para calcular el volumen de un objeto irregular? Se me ocurre en este momento pensar cómo harían ustedes para hallar el volumen de una piedra. Qué complicado, ¿verdad? Sería complicado si no tenemos o no conocemos el principio de Arquímedes. ¿Cuál es el concepto entonces? Yo les doy una piedra a ustedes. Ustedes llenan un recipiente con agua. Miden qué cantidad de agua hay dentro de ese recipiente. Un recipiente a escala, ¿verdad? Estamos hablando de que el recipiente va a tener una escala. Entonces ustedes midieron en el recipiente medio litro de agua. Pero a la hora de que ustedes sumergen la piedra dentro del agua, entonces se van a dar cuenta que el nivel del agua, que al principio marcaba medio litro, ahora es mayor. Ese volumen de agua desplazado por la piedra, por el objeto, es precisamente el peso. El peso del agua es igual al volumen del objeto. Eso nos dice el principio de Arquímedes. O sea, fuerza de empuje es igual al peso del fluido desalojado por el objeto. Por lo tanto, al medir qué cantidad de volumen aumentó el agua, entonces también estoy encontrando el volumen de la piedra, que aunque esta es de forma irregular,
Pero ya en el recipiente que yo tengo una escala y entonces el volumen de la piedra es igual al volumen del peso del fluido desalojado por el objeto. Ese es el concepto, o ese es el principio, o la ley de Arquímedes. Principio de Arquímedes, más conocido así, ¿verdad? El principio de Arquímedes. Aquí tenemos el concepto, la definición en palabras. Yo ya les eh, expuse un ejemplo sencillo, práctico, pero con la finalidad de que vayamos aclarando las dudas que en algún momento les surge a ustedes. Sin embargo, ustedes tienen la facilidad de que si algo no queda claro, pueden de nuevo ver una y otra vez el video hasta aclarar sus dudas. En palabras, el principio de Arquímedes dice esto: la magnitud de la fuerza de empuje sobre un objeto es igual al peso del fluido desalojado por el objeto. Ese es el principio de Arquímedes. Continuemos entonces con la siguiente diapositiva. Muy bien, tenemos en pantalla el barómetro. El barómetro es un instrumento que se utiliza para medir la presión, ¿verdad? Que la palabra, sus raíces son varos, o presión, y metrón, que es medida. Entonces, barómetro es el instrumento que se utiliza para medir la presión. Aquí tenemos de nuevo la presión atmosférica, que ya habíamos hablado hace un momentito de eso. La presión atmosférica al nivel del mar es constante. Es 1 por 10 a la 5 pascales. Y también tenemos la presión manométrica. Esta fórmula que tenemos en pantalla, que se las estoy resaltando en este momento, presión es igual a ρGH. Con esta fórmula podemos calcular la presión manométrica. Esta no es la atmosférica, porque la atmosférica es un valor ya constante. En cambio, la manométrica puede variar. Solamente 3 tipos de presión existen: la atmosférica, la que es constante; la manométrica, que precisamente esta es la fórmula que utilizamos para calcular esa presión. ¿Qué me interesa o qué vamos a hacer con esta fórmula en este momento? Bueno, lo primero que vamos a hacer es despejar la altura. Si despejamos la altura, nos queda entonces de esta manera: presión es igual a ρGH. En esta ecuación tenemos la presión atmosférica y la presión manométrica, porque estamos a nivel del mar. O sea, este experimento se realizó a nivel del mar. Y precisamente al nivel del mar podemos encontrar la altura que se desplaza una pequeña columna de mercurio, ¿verdad? O sea, los barómetros que funcionan o que trabajan con base en una columna de mercurio, entonces con estos barómetros podemos hallar la altura. Este experimento se debe de realizar a nivel del mar. Si lo realizamos en un volcán, una montaña, el dato no va a ser el mismo, porque recordemos que la presión disminuye con la altura y aumenta con la profundidad. Entonces el barómetro originalmente fue diseñado, fue probado a nivel del mar. Aquí está la presión atmosférica, dividido dentro de la densidad del mercurio, que es la letra ρ, aquí está sustituida. La gravedad, que es una constante para la Tierra, 9.8 metros por segundo cuadrado.
Cuando hacemos esta operación, con la ayuda de un dispositivo electrónico, una calculadora, llegamos a este resultado. Ustedes lo pueden verificar. Al hacer la división, la operación matemática, encontramos .760 o .760 metros. Bueno, ¿qué significa eso? Voy a leer con ustedes este pequeño párrafo. Dice, por lo tanto, una atmósfera equivale a la presión de una columna de mercurio, que mide 760 metros, a una temperatura de 0 grados centígrados. Bueno, aquí aparece la variable temperatura porque es importante que la temperatura esté a 0 grados centígrados, ya que el mercurio es un metal líquido que se dilata con facilidad con la temperatura. Por eso ustedes quizás en algún momento han tenido la oportunidad de medirse la temperatura con un termómetro, los termómetros de mercurio, y en el momento que el paciente o la persona se lo coloca en la boca, por ejemplo, inmediatamente se mueve la columna de mercurio. Por esa razón es importante que la temperatura se mantenga a 0 grados centígrados. Si la temperatura está en ese valor, obtenemos una medición, que aquí lo podemos ver en la figura. Esta pequeña altura que está acá mide precisamente .760 metros. Por esa razón, en ocasiones, la presión se mide en milímetros de mercurio y la presión atmosférica en milímetros de mercurio es 760 milímetros de mercurio, lo cual tiene bastante lógica, porque si esta altura, de acuerdo a estos cálculos, nos da .760 metros, eso significa que la columna de mercurio subió .760 metros, que si lo analizamos en centímetros, entonces son 7.6 centímetros. Eso es lo que sube la columna de mercurio. Entonces, para concluir con esto del barómetro, el barómetro es un instrumento que se utiliza para medir la presión. Y al nivel del mar, si colocamos un barómetro a nivel del mar, la columna de mercurio va a subir 0.76 metros. ¿No? Muy bien. Continuemos con la siguiente diapositiva. Muy bien, ya avanzamos bastante. En la pantalla ustedes pueden observar ahora el nuevo título, hidrodinámica. La hidrodinámica utiliza algunos principios de la hidrostática. Sin embargo, acá hidro, de nuevo, significa un fluido, hidro, y dinámica, quiere decir movimiento o fluidos en movimiento. A diferencia de lo que hemos visto hasta este momento, ahora los fluidos se mueven. Ya no son fluidos estáticos, ya no están en reposo. Ahora se están moviendo, se van a mover. Analicemos entonces cuáles son las características de los fluidos. Esto es importante para desarrollar la teoría de hidrodinámica. ¿Cuáles son las características de los fluidos? Un fluido puede ser estable o laminar. Así los vamos a definir. Fluido estable o fluido laminar. Sin embargo, hay algunos que en ocasiones también se le llama fluido transitorio. Pero en este momento hablemos del fluido estable o laminar, ¿verdad? ¿Qué es un fluido estable o laminar? Estable o laminar es sinónimo. O sea, uno le puede llamar estable o le puede llamar fluido laminar. Significa lo mismo. En un fluido estable, cada partícula del fluido
sigue una trayectoria lisa, de modo que dos partículas nunca se cruzan. En el fluido estable o laminar no hay remolinos, o sea, no hay un fluido turbulento, es un fluido estable, se mueve pero con velocidad constante. Muy bien, continuemos. Siempre hablando de las características de los fluidos, está el fluido turbulento. O sea, ya vimos el estable, ese se mueve con velocidad constante. Ahora estamos viendo el fluido turbulento. El fluido turbulento es un flujo irregular. Surge cuando la velocidad de las partículas excede cierta velocidad que normalmente se llama velocidad crítica. En la figura que les estoy enmarcando, tenemos la comparación de los dos tipos de fluidos. Observemos. El laminar, trayectorias lisas. El turbulento, aquí se mira que las partículas empiezan a cruzarse o a chocar entre ellas. Entonces, este es el fluido laminar, porque las partículas no se cruzan. En cambio, el flujo turbulento, sí se forman remolinos. Es un fluido no estable, sino que constantemente las partículas se están moviendo de un punto a otro. En cambio, el flujo laminar sigue una trayectoria totalmente lisa. Por esa razón, ustedes observan acá una línea recta. En cambio, acá hay líneas curvas, arremolinadas también se llaman. Muy bien. Teniendo clara la diferencia entre fluido laminar y fluido turbulento, vamos a continuar. Para llegar a un modelo, porque la física finalmente son modelos que utilizamos para describir ciertos acontecimientos. Este es un modelo nada más. Para llegar a este modelo, hacemos ciertas suposiciones. Las suposiciones que hacemos son, para empezar, el fluido es no viscoso. O sea, no hay viscosidad. En otras palabras, no hay resistencia interna del fluido. Para que se formen una idea de lo que es viscosidad, quiero ponerles el siguiente ejemplo. Cuando uno camina en el aire, normalmente no encuentra dificultades, porque el aire no es tan viscoso. Sí tiene viscosidad, pero su viscosidad es mínima. En cambio, si alguien quiere caminar dentro del agua, se va a encontrar que no es tan fácil. Caminar en una piscina, por ejemplo, en el agua no es tan fácil como caminar en el aire. Y es precisamente porque el agua tiene una viscosidad mayor que la del aire. El aceite, por ejemplo, tiene una viscosidad mayor. La sangre del cuerpo humano tiene una viscosidad mayor. Nuestra sangre es viscosa. Y por esa razón, por ejemplo, cuando alguien se corta un dedo, si es una herida leve, pequeña, inmediatamente se forma un coágulo de sangre, porque la sangre es viscosa, ofrece resistencia, ofrece oposición al movimiento. Muy bien, esa es la primera suposición. La segunda suposición que hacemos en el modelo del fluido ideal, vamos a hablar solamente de fluidos ideales, vamos a descartar en este curso los fluidos reales, ¿verdad? Solo vamos a hablar de ideales. Entonces, en el modelo del fluido ideal, el fluido es laminar, o sea, no vamos a tener fluidos turbulentos, no los vamos a analizar. Se sale de nuestro contenido. Entonces, el fluido es estable, o sea, las partículas no se cruzan, no hay remolinos, es un flujo laminar, estable, ¿verdad?
La tercera suposición es que es incompresible. Entre paréntesis acá, con el puntero lo pueden observar, la masa es constante. Eso quiere decir que es incompresible, o sea, su masa va a permanecer constante. Porque, por ejemplo, los gases son muy compresibles. Uno puede comprimir el aire, por ejemplo. Le puede cambiar su volumen. ¿Verdad? Pero aquí suponemos que es incompresible, por lo tanto, la masa es constante. Además, la cuarta y última suposición es irrotacional. O sea, no se forman remolinos. ¿Verdad? No hay corrientes arremolinadas o inestables. Todo en este modelo del fluido ideal es estable, no hay remolinos, ¿no? Continuemos entonces. Luego de haber visto las 4 suposiciones en este modelo, ahora continuemos para desarrollar nuestras ecuaciones, nuestras leyes, igual que hicimos con la hidrostática. Ahora los fluidos se mueven, pero ya hicimos ciertas suposiciones. Entonces, tenemos ahora la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad, lo que nos dice en palabras, aunque acá no está escrito, porque prefiero yo mencionárselos. La ecuación de continuidad, en palabras, es el caudal es constante. O sea, la cantidad de agua, por ejemplo, que entra por un tubo, es igual a la misma cantidad de agua que va a salir por el otro extremo de ese tubo. Por lo tanto, el caudal es constante. Aquí tenemos un modelo, un diseño. Esta figura que estamos observando normalmente se conoce con el nombre de tubo Venturi. Este relojito que está acá, que parece un relojito, pero no es un reloj, es un manómetro. El manómetro es otro dispositivo que se utiliza para medir presiones, al igual que el barómetro. Yo les expliqué el barómetro. Aquí hay un manómetro, que también es otro dispositivo que se utiliza para medir presiones. Entonces tenemos dos manómetros, perdón. Este va a medir la presión 1 y este va a medir la presión 2. Aquí el fluido se mueve con una velocidad 1 y en el otro extremo con una velocidad 2. Ambas velocidades son constantes. Lo que cambia en esta gráfica, en este dibujo, es que el área 1 es mayor que el área 2. Mi pregunta, y es para que ustedes la analicen un momento, es ¿dónde hay más presión? ¿En el punto 1 o en el punto 2? ¿O son iguales? Porque están a la misma altura. Muy bien, eso es lo que vamos a ir desarrollando, lo vamos a ir viendo, pero les dejo la inquietud para que ustedes lo analicen, lo razonen y espero que cuando yo termine con esta presentación ustedes ya me tengan una respuesta. ¿Dónde hay más presión? ¿En el punto 1 o en el punto 2? Sigamos. La ecuación de continuidad. Aquí se miran una serie de ecuaciones que la verdad es que no son complicadas, son relativamente sencillas. La ecuación de continuidad para un fluido incompresible. Para un fluido incompresible la masa es constante. Para un fluido incompresible la masa es constante. Esas son las suposiciones que hicimos anteriormente. Hicimos 4. De acuerdo, muy bien. Entonces, densidad es igual a masa de volumen. Es una definición, es una fórmula, es algo que ya está establecido. Esta fórmula no la podemos cambiar. Yo no me la estoy inventando. Es una fórmula, es una herramienta que tenemos para relacionar nuestras variables. Aquí está la definición entonces. Densidad es igual a masa dividido volumen. Si despejamos de esa ecuación la masa, tenemos que esto es igual a densidad por volumen.
Entonces, como la masa es constante, porque esa es una de las 4 suposiciones que vimos, la masa en el punto 1 es igual a la masa en el punto 2. Y como masa es densidad por volumen, entonces podemos escribir densidad por volumen 1 es igual a densidad por volumen 2. La densidad es la misma porque estamos hablando del mismo fluido. Por esa razón no le escribí subíndice acá. Rho, letra griega, Rho, y aquí también Rho, porque es el mismo fluido y por lo tanto la densidad es la misma. Pero volumen es igual a área por desplazamiento o área por altura. Y recordando que cuando un objeto, un fluido, se mueve con velocidad constante, la fórmula para hallar ese desplazamiento es velocidad por tiempo. Si sustituimos estas ecuaciones en esta última ecuación, que por supuesto aquí ya eliminamos ρ porque ρ de este lado y de este lado se pueden anular, nos queda solamente área por altura, es igual a área por altura, 2 y aquí 1. Estas ecuaciones las sustituimos entonces y nos queda, en lugar de x1, vamos a escribir velocidad 1 por tiempo. Y aquí igual, en lugar de x2, estamos escribiendo velocidad 2 por tiempo. Eliminando el tiempo, porque está de este lado y de este lado de la ecuación, lo podemos eliminar. Entonces obtenemos área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Y esta, precisamente, es la ecuación de continuidad. La deducimos. O sea, escribimos todas nuestras ecuaciones útiles y llegamos a nuestra expresión. Ya estamos partiendo de ciertas definiciones para crear otra. Ustedes ahora ya pudieron observar de dónde nace la ecuación de continuidad, pero para llegar a esta ecuación tuvimos que hacer algunas suposiciones, las 4 suposiciones de las que ya hablamos. Y entonces llegamos a la ecuación de continuidad que dice área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2 y esto es igual a una constante. Por eso les comentaba, la cantidad de agua que entra por un tubo es igual a la cantidad de agua que sale por el mismo tubo. Y esa es la ecuación de continuidad. Es constante, ¿no? Sigamos a la siguiente diapositiva. Ya analizamos la ecuación de continuidad. En este momento vamos a analizar la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli está escrita aquí en la parte inferior de la diapositiva, se las voy a enmarcar en este momento. La ecuación de Bernoulli dice presión en un punto cualquiera es igual a un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más densidad por gravedad por altura y también es una constante. O sea, la ecuación de Bernoulli es como una extensión de la ecuación de continuidad. Lo único que en Bernoulli ya tenemos diferencias de alturas. En cambio, en la ecuación de continuidad, todo debe estar a la misma altura. Porque si las alturas cambian, ya no lo podemos analizar con la ecuación de continuidad. Nos debemos de trasladar, o ya tenemos que usar, precisamente la ecuación de Bernoulli. O sea, Bernoulli se utiliza cuando hay cambio en las alturas que estamos analizando. Continuemos. Vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli entre dos puntos, entre el punto A y el punto B. Voy a regresar un momentito a la diapositiva anterior para que analicemos de nuevo esos dos puntos. Me interesa que veamos el punto A y el punto B, ya que de acuerdo a eso vamos a escribir las ecuaciones. Muy bien, con el puntero, aquí tenemos el punto 1, hay un área 1, hay una velocidad 1, hay un delta x1,
Aquí está el punto 2, que aquí está en inglés, debido al texto donde fue extraído. Point 2, área 2, velocidad 2, delta x2. Muy bien, ahí vamos a aplicar Bernoulli. La ecuación de Bernoulli. Por facilidad, al punto 1 aquí le vamos a llamar también el punto A. Y al punto 2 le podemos llamar también el punto B. Eso es indiferente. Alguien le podría llamar el punto X y el punto Y. Eso no importa, solamente es cuestión de escritura, ¿verdad? Bueno, aplicando Bernoulli en el punto 1 o el punto A, presión 1, más un medio de la densidad. Si ustedes se fijan en esta ecuación ya aparece la velocidad, porque hidrodinámica significa que los fluidos ya se mueven y llevan una velocidad, y esa velocidad es constante. Ya hay un Y1, porque hay una altura, o sea, el punto 1 está a una altura. Haciendo exactamente lo mismo en el punto B o punto 2, llegamos a la misma ecuación. Lo único que cambia son los subíndices. Entonces, la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B. O la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. O sea, Bernoulli nos permite igualar, aunque existe diferencia de alturas, pero Bernoulli toma en cuenta esa diferencia de altura. Entonces, aunque los dos puntos están a diferentes alturas, Bernoulli nos permite escribir una ecuación para analizar esos dos puntos. Y esa es precisamente la diferencia entre Bernoulli y la ecuación de continuidad. Aquí está esta primera ecuación copiada literalmente y la segunda ecuación de nuevo. Eso es precisamente la ecuación de Bernoulli, aplicada ya a dos puntos. Dependiendo qué quiere uno hacer con sus ecuaciones, ya va a despejar, ordenar, sustituir o de repente eliminar alguna variable, ya depende de qué le pregunten a uno en los diferentes ejercicios. Muy bien, hemos llegado al final de esta presentación, de este tema que abarca hidrostática, hidrodinámica. Si tienen alguna duda sobre el tema, pueden volver a ver de nuevo la presentación las veces que ustedes gusten. Pero además de eso, quiero decirles que voy a dejar cierto material que básicamente son ejercicios propuestos para que usted ejercite lo que hoy ha aprendido en esta presentación y pues pueda realizar algunos cálculos numéricos para entender los conceptos, aplicarlos y lo más importante, que usted pueda aplicarlos en su vida y resolver ejercicios, ejercitar, mejorar, desarrollar su nivel intelectual, razonar todos los ejercicios y de esa manera ir avanzando, ir mejorando, que ese es el propósito fundamental de estas presentaciones. Les agradezco mucho por su atención.